Perfectamente, doctor. Empezamos, por supuesto, con el tema. Hace unos minutos decía, y seguíamos muy puntualmente la comunicación que dan a las 7 desde Palacio Nacional, decía, es inevitable que haya más y más casos, que se presente una sobreocupación en los hospitales. Viene el crecimiento, decía, más acelerado. Viene una situación, y esto lo subrayo y lo cito, viene una situación más intensa aún después del 30 de abril. Si esto, subsecretario, ya se tiene previsto desde la Secretaría de Salud, ¿por qué no se ha extendido el tiempo de reclusión? ¿Por qué no se han tomado nuevas medidas, doctor? El tiempo de reclusión depende de dos factores principales. Por un lado, queremos garantizar que exista una disminución de los contagios, y esto se logra cuando las personas están físicamente distantes unas de otros. Esto lo venimos diciendo desde que estábamos en la fase 1 o incluso antes, cuando explicamos toda la preparación que hicimos desde enero. Y cuando llegó el momento, pusimos en práctica estas medidas, las anunciamos el sábado 14 de marzo, empezaron formalmente el 23 de marzo con el cierre de las escuelas y una semana después, a partir del 30 de marzo, las extendimos hasta el 30 de abril. Este tipo de medidas tienen impactos muy importantes sobre la reducción de la transmisión, impactos muy positivos, porque los contagios finalmente solo se pueden dar cuando las personas se encuentran cercanas y están a una distancia que les permita contagiarse. Entonces, aunque la expectativa teórica para lograr eliminar por completo los contagios sería la paralización absoluta de la sociedad, esto no es viable, esto no es posible, porque como hemos dicho, alguien tiene que fabricar los alimentos, alguien tiene que cultivar los campos, alguien tiene que asegurar que haya servicios indispensables para la vida cotidiana, agua, luz, el servicio de alcantarillado, en fin, el mantenimiento de las telecomunicaciones. Sí. Pero, a ver, entonces, subsecretario, cuando usted afirma la situación será más intensa aún después del 30 de abril, lo que nos quiere decir también es que nosotros apenas estamos empezando de alguna manera esta reclusión y estas medidas, pero se tiene previsto que para mayo sea de alguna manera dentro de las previsiones y de los buenos escenarios de la Secretaría de Salud el mes con el mayor número de contagios, mayo. Es correcto, así es. Como lo previmos desde el inicio, un mes después, aproximadamente un mes después desde el primer caso, todos los países han tenido el momento de repunte, el momento de transmisión acelerada. Así fue en México, tuvimos nuestro primer caso registrado el 28 de febrero y al final de marzo estábamos teniendo el inicio de la fase de transmisión acelerada. Nosotros nos adelantamos 15 días antes a ese punto de transmisión acelerada, a diferencia de lo que desafortunadamente desaprovecharon de hacer España, Francia, Alemania y desde luego Italia y también Estados Unidos. Con esto lo que estamos esperando es que vamos a tener un impacto positivo en reducir la intensidad o la frecuencia de los contagios, pero hemos sido también muy claros en decir no es posible detener la epidemia. Este tipo de epidemia no se puede detener de un momento a otro y seguirá creciendo. Si comparamos la situación de marzo con la de abril, indiscutiblemente la de abril va a ser más intensa y llegará un momento de máxima intensidad de transmisión, esto quiere decir máxima frecuencia de contagios, máxima ocurrencia de casos nuevos de personas nuevamente infectadas y con enfermedad, mayor demanda de hospitalización y muy desafortunadamente también un creciente número de casos fatales. Y esto va a seguir creciendo hasta llegar al momento cumbre de la epidemia, que posiblemente estará entre la tercera semana de mayo y la primera semana de junio. Esto significa, subsecretario, entonces que todavía para esta tercera, si todo sale bien en este escenario pactado o pensado por la Secretaría de Salud, si todo sale bien sería entre la tercera semana de mayo y la primera de junio, cosa que por lo menos, si todo sale bien, insistimos, vamos todavía a estar con la recomendación para finales de mayo e inicios de junio de quédate en casa. ¿Es correcto? Sigue, por supuesto, esta invitación por parte del gobierno a toda la gente de quédate en casa. Lo que está previsto es que hacia finales de abril y la primera semana de mayo, empecemos, posterior a la primera semana de mayo, a hacer este proceso de descongelamiento, en donde empecemos a liberar
a la movilidad de las personas. Esto lo vamos a hacer de una manera organizada, territorialmente, es decir, no todo el país tiene que al mismo tiempo empezar a recuperar la movilidad. Algunas zonas que son las más afectadas muy probablemente tendrán que esperar un poco más. Esto podría incluir la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. Y también vamos a procurar que se empiecen a liberar aquellas actividades económicas que van a facilitar una pronta recuperación. La recuperación no va a ser pronta en términos económicos, pero la más pronta recuperación posible. También es importante considerar la edad. Las personas de edad avanzada, mayores de 60 años, al igual que las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, en particular diabetes, hipertensión y enfermedad pulmonar y cardíaca crónicas, tienen una mayor probabilidad, un mayor riesgo de complicarse por COVID o tener la forma grave de COVID, que es una forma con neumonía, insuficiencia respiratoria y el riesgo de perder la vida. Entonces, también vamos a preferir que empiecen a recuperar la movilidad primero las personas jóvenes que no sean mujeres embarazadas y que no tengan ninguna enfermedad crónica. Esto eventualmente lo que va a ayudar es a que, a pesar de que sigan habiendo contagios, no se infecten y enfermen las personas con mayor probabilidad de necesitar servicios avanzados de medicina crítica. Y a la vez, interesantemente, que se den contagios entre personas con bajo riesgo de complicaciones ayudará a que estas personas se vuelvan inmunes y al volverse inmunes hagan menos posible la transmisión de la enfermedad, los contagios. Hemos estado planteando, subsecretario, un buen escenario, un escenario en el cual se ha previsto desde la Secretaría de Salud. Subsecretario, no es de verdad por ser alarmista, sino para tener estos dos escenarios en la cabeza. ¿Qué significaría un mal escenario en las próximas semanas en este país? ¿En cuánto tiempo se podría ver que habría que decirle a México, quédate en casa otra vez? ¿Cuál es ese mal escenario que tiene en la cabeza el subsecretario? Generalmente en una epidemia de enfermedades infecciosas en donde hay una transmisión relativamente reducida de la enfermedad, uno aspira a reducir el tiempo de contagios, a que la epidemia se acabe más pronto. En este caso no, es tan masiva la transmisión y tan eficiente la transmisión que las medidas de mitigación, son estas que estamos implantando, en donde se reduce la movilidad de las personas en el espacio público. Yo he mencionado varias veces, preparémonos para una epidemia larga, y estos son los distintos escenarios que contemplamos. No existe una meta específica, cabe señalarlo. Uno generalmente cuando tiene un programa de salud pública se traza metas, pero como esta es una enfermedad completamente nueva, es una enfermedad emergente, no hay manera de tener una meta a priori de reducción, de hipotético, un escenario de estimaciones de lo que hubiera podido ocurrir, y no podremos ver al mismo tiempo lo que ocurra y lo que hubiéramos podido ver en un escenario de no control. Le tengo que decir, por supuesto, que tiene el micrófono abierto en este programa. Gracias, doctor, por acompañarnos esta noche, de verdad lo apreciamos. Al contrario, muchísimas gracias, Javier. Un saludo a usted y a la audiencia y todo su magnífico equipo.